¿Alguna vez te has preguntado qué son los impuestos? Bueno, en el video del día de hoy contestaremos esta y otras preguntas. Soy Diego Calvo, tu contador de confianza, y espero que este video te sirva de mucha utilidad. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos. Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, aproximadamente en el año 2500 a.C. Los egipcios no tenían un sistema monetario y en su lugar se aplicaban impuestos sobre la propiedad y la cosecha. El trabajo manual también era una forma de impuesto que apoyaba al ejército y los proyectos de construcción, como las pirámides de Giza. Los pueblos antiguos, en sus relaciones con otras poblaciones vecinas, tomaron a los impuestos como una forma de sujeción y dominio sobre los pueblos vencidos. Como ejemplo, tenemos al Imperio Romano, el cual cobraba fuertes tributos a sus colonias, situación que permitió que por mucho tiempo los ciudadanos romanos no pagaran impuestos. ¿Sabías que en el México precolombino los aztecas imponían fuertes cargas a los pueblos vencidos? Se acostumbraba a entregar a los aztecas en forma de tributos águilas, serpientes y hasta hombres jóvenes a los que se les arrancaba el corazón como parte de sus ceremonias religiosas. Afortunadamente para todos nosotros, al día de hoy, los impuestos han evolucionado de tal forma que ya no es necesario sacrificar vidas humanas para cumplir con el pago de impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Primero, examinemos la ley. ¿Y qué mejor ley para empezar que la ley de leyes? Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, debemos ir entendiendo a los impuestos primeramente como una obligación, es decir, no es opcional, no están preguntando si estamos de acuerdo, ya está estipulado como un deber del mexicano por nuestra mismísima Constitución. Otro punto importante es que los impuestos servirán para financiar el gasto público, es decir, todo servicio público como los bomberos, policías, hospitales, educación por ejemplo, serán pagados por los impuestos que pagamos. La forma más fácil de entenderlo es con la siguiente definición. El impuesto son cuotas en dinero que las personas están obligadas a pagar al Estado sin que se les entregue o asegure un beneficio directo por su pago. Estos pagos son obligatorios y se usan para soportar el gasto público. ¿Sabías que Pedrito Sola, el conductor del programa Ventaneando, es licenciado en Economía y fue el encargado de traducir la ley del impuesto al valor agregado del idioma alemán al español? Y mi primer trabajo en la Secretaría de Hacienda, antes de que yo terminara la carrera, fue efectivamente el hacer traducciones de diferentes leyes y de diferentes códigos y de diferentes cosas que estaban en idioma en inglés o en francés. Por ejemplo, yo les voy a contar que aquí se estableció esto de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, se estableció cuando yo ya trabajaba en Hacienda. Y yo me dediqué a traducir todas las leyes del valor agregado francesas, que allá es donde se implementó primero, al español, y había unas leyes alemanas del valor agregado que estaban traducidas al inglés y yo las traduje al español. Entonces me puedo vanagloriar que el impuesto al valor agregado pues un poco se estableció pues porque yo traduje aquellas leyes. Eso pienso, igual nada, ¿verdad? No sirvieron de nada, pero para mí eso es lo correcto. Ahora que ya conocemos el concepto general de la definición de los impuestos, empezamos a aterrizar aún más en el tema y conozcamos los principales impuestos que existen en México. Así es, tal vez a primera vista y con las definiciones anteriores, llegarás a pensar que los impuestos son uno solo, pero no, en realidad existen muchos tipos de impuestos. Vamos a mencionar los más importantes. Está el impuesto sobre la renta, conocido mejor por sus siglas como ISR, o el IVA, también conocido como impuesto al valor agregado, y el IEPS, o impuesto especial sobre producción y servicios.
También tenemos otros ejemplos, como el ISN o impuesto sobre nómina, el ISH o impuesto sobre hospedaje. También tenemos el predial. Pero no creas que esta variedad de impuestos es exclusiva de México. Si comparamos con otros países, veremos que algunos impuestos se repiten o se parecen mucho con los de otras naciones. Por ejemplo, el ISR de México se puede comparar con el IRPF o impuesto sobre la renta de las personas físicas de España, o el Income Tax de Estados Unidos. El IVA de México se puede comparar con el impuesto al valor añadido de España, o el Value Added Tax de Estados Unidos. ¿Sabías que en México y en casi todas partes del mundo se castiga con cárcel a quien no pague correctamente sus impuestos? Incluso te puedes ir a buró de crédito por no pagarlos.